Saludos y bienvenidos a nuestro programa Hablando Claro con el pastor Noel García. En esta ocasión estamos dándole continuidad a lo que es nuestro estudio bíblico acerca de nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos titulado Desde las sombras, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Antes de comenzar con el estudio de hoy, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, que le des like, deja un comentario y que compartas esta transmisión, porque estoy seguro que va a bendecir a alguien indiscutiblemente. Hoy vamos manos a la obra. Hoy estaremos estudiando brevemente lo que son los tipos. Es la continuación del estudio pasado en las Escrituras. En el programa pasado dijimos que el Señor Jesucristo es el tema supremo de la Biblia. Y yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo, todos los que nos están escuchando podemos estar de acuerdo de que Jesucristo es el centro de la Biblia, es el tema de la Biblia, es de lo que habla la Biblia, es lo que anuncia la palabra del Señor. También sabemos que Cristo es el personaje central en todos los 66 libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así, de tal forma que manifiesta Cristo se entiende, Cristo se habla, Cristo se enseña, Cristo se promete en estos 66 libros que forman la Biblia, manifestando una variedad de nombres y términos que lo describen. Y esto es bien interesante porque hablar de los tipos y lo que concierne a Jesucristo, pues vamos a ver que se representan muchas cosas que probablemente usted no sepa, que probablemente usted los haya leído todas estas cosas que representan a Cristo, pero a lo mejor tú no tienes ni la más mínima idea de que estas cosas representaban a Cristo. Por lo tanto, cuando leemos las Escrituras, vemos que la persona de Cristo y su obra es representada en diversos tipos mesiánicos, en tipologías que vamos a considerar en el desarrollo de nuestro estudio hoy. Y obviamente a lo largo del tiempo, porque esta serie es bastante larga. Así que vamos a tener mucho que hablar, mucho que estudiar, y cualquier pregunta que usted tenga, deje su comentario y le daremos una respuesta tan pronto no sea posible. Hay una pregunta importante que nos debemos hacer y es la siguiente: ¿qué es un tipo? Los tipos cristológicos son, en un sentido, comparables, se pueden comparar a las profecías o pueden ser utilizados como una analogía o una ilustración. Por lo tanto, ese tipo lo que es prefigura una realidad espiritual, y también hay otra palabra que es el antitipo, que lo que es y representa es el cumplimiento de lo que es la prefigura, lo que es el tipo. En los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, el Mesías era la gran realidad espiritual, era la promesa que se le promete a Adán y Eva. Y en el Nuevo Testamento, ese Mesías es el gran antitipo que corresponde a los tipos que se hablaban en el Antiguo Testamento. De tal manera que podemos entender que los tipos tienen formas muy variadas, pero también sabemos que la mayor parte de ellos se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. De manera que en ocasiones los tipos eran personas importantes a través de la historia de Israel. En ocasiones también eran oficios ordenados por la ley de Moisés, obviamente, como también eran objetos materiales, eran lugares significativos, representaban eventos de la historia o instituciones del sistema religioso hebreo. Esto es algo que va a requerir que usted vuelva a hojear el Viejo Testamento desde Génesis, comience a leerlo hasta que Moisés se le da la ley a Moisés y todo lo que representa, todo el sistema sacrificial, etcétera, etcétera. Cada vez que
nosotros leemos el Nuevo Testamento, lo que representa a Cristo o que tiene alguna realidad con su reino espiritual, podemos estar seguros entonces de que es un tipo verdadero. Entre las personas tipos, lo que representan, para ponerlo más claro, entre las personas que representan a Cristo, tenemos, número uno, tenemos a Adán, en Romanos 5:14, tenemos a Abraham e Isaac, en Hebreos 11, 17, 19, Moisés, Deuteronomio 18, 18, Juan 1, 21, Hechos 7:37, Josué, también en Josué 1:15, Hebreos 4:8, también tenemos a Melquisedec, Salmos 110:4, Hebreos 6:20 y 7:25. Tenemos obviamente a David, Isaías 55:3, Hechos capítulo 2, verso 25 al 32. Tenemos a Salomón en 2 de Samuel 7:12 al 16 y Mateo capítulo 12, verso 42. También Jonás en el Viejo Testamento, profeta menor, en Mateo 12, verso 40, como en otros lugares y otros tipos. Esto es una lista de lo que por lo menos usted puede comenzar a verificar. No estoy leyendo los textos, pero se los estoy mencionando para que usted los pueda anotar y pueda hacer su asignación y verificar estos textos también. Quiero mencionarles 5 ejemplos que representan algunos tipos en las escrituras. Este estudio de hoy va a ser un poquito más corto, es continuación de la semana pasada y luego vamos entonces a entrar con otros temas, especialmente con los tipos fisiológicos o que representan a través de las personas, y vamos a comenzar más adelante en la próxima clase, vamos a comenzar con Adán. Pero hoy quiero comenzar a mencionar 5 ejemplos que representan algunos tipos en las escrituras, y esto es bien interesante. Número 1, los oficios. Los oficios tipo incluyen los profetas, los sacerdotes, el rey, libertador y juez. Cuando usted escucha esto, profeta, sacerdote, rey, libertador y juez, usted sabe que esto se manifestó en Cristo. Cristo es profeta, sacerdote, es rey y es el libertador y viene a juzgar al mundo. Entonces, todas esas cosas, cuando usted las ve, pues sabe que está representado en Cristo. Sí. Número 2, también los siguientes eventos de la historia son tipos. Número 1, el ofrecimiento del Cordero por Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución del carnero. Todas estas cosas representan a Cristo. La primera Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la entrada a la tierra de Canaán, así como también, obviamente, otros eventos de la historia que cada uno de nosotros pues va a poder identificar según vaya leyendo la escritura. Yo te quiero exhortarte, aprovechar este tiempo para exhortarte a que estudies, vuelve a enamorarte de la Biblia, comienza a estudiar la palabra del Señor. Ella es una fuente inagotable, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es algo que siempre que la abras, yo te garantizo que vas a encontrar agua viva. Siempre vas a estar leyendo cosas muy interesantes y el Espíritu Santo te va a ir enseñando, te va guiando de la mano, te va dando revelación de Cristo, te va a ir a enseñar a Cristo a través de estas escrituras. Número 3, hay algunos objetos que eran tipos también de Cristo, como el arca de Noé. Interesantísimo, el arca de Noé. El carnero que sustituyó a Isaac. Interesante, el Cordero de la Pascua, la roca herida en el desierto, el maná. ¿Ustedes se acuerdan de esa roca que Moisés la golpeó 2 veces? Y eso le trajo consecuencias porque Cristo murió una sola vez. Él la golpeó 2 veces y esa roca representaba a Cristo. Entonces también otro de los objetos tipos es el maná, la serpiente de bronce, la escalera en el sueño de Jacob, el arca del pacto, el velo del templo, el tabernáculo y todos
sus muebles. Más adelante vamos a hablar de esto también. Vamos a tener una clase acerca del tabernáculo y de todas esas cosas, todos esos muebles que representaban. Todas esas cosas son sumamente interesantes, llenas de revelación, pero más especial. Lo que representaban, lo que tipificaban, que era a Cristo y su obra. Aleluya. Entonces también hay lugares que tipifican, que son importantes, y esto incluye el río Jordán, la tierra de Canaán. Esa era la tierra prometida. Por eso es que a usted no le hace falta llegar a ninguna tierra prometida, usted no tiene que llegar a ningún lado, usted no tiene que posicionarse en ningún lado, usted ya está en Cristo y esa es tu tierra prometida. Él era la promesa, esa era la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, que eso representaba a Cristo. Entonces, Jerusalén y todas estas cosas también representaban a Cristo. Esos son los lugares tipo y es bien interesante. También, número 5, las instituciones tipos. Eran, por lo menos, aquí hay varias que quiero mencionarles. La Pascua anual, todas las fiestas establecidas por la ley, el sacerdocio, todos los sacrificios de la ley, el templo, la circuncisión, las ciudades de refugio, las varias clases de sábado, entre otras cosas que son muy importantes. Así que usted debería de verificar todas estas cosas para que pueda aprender de lo que es los tipos y las sombras que representaban a Cristo en el Viejo Testamento. Y quiero concluir con esto brevemente. Si la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo que representa a Cristo, es poder señalar alguna confirmación de ese tipo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, no podemos declarar que algo es un tipo de Cristo cuando solo está en el Viejo Testamento. Cuando nosotros aprendemos a leer y a entender lo que es un tipo, lo que prefigura a Cristo en el Viejo Testamento, tiene que haber una manifestación de esto. En otras palabras, el Nuevo Testamento tiene que dar fe, tiene que hablar de esto también. Por lo tanto, esto puede ser un tema un poquito controversial entre algunos teólogos que no están de acuerdo en algunas cositas, pero en la mayoría todos están de acuerdo. Pero nosotros somos personas que estamos, como ellos también, guiados por el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para nosotros y el entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos entender todas estas cosas y poder ver a Cristo donde verdaderamente la palabra, las escrituras lo mencionan o tal vez lo ilustran. Y esto es algo bien importante. Entonces, tengo para la próxima edición de este programa, bajo este tema, desde las sombras, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué podemos decir de José, el hijo de Jacob? De aquel que fue echado a la cisterna, que su familia, sus hermanos lo vendieron, aparece preso en Egipto y Dios le da favor y gracia y lo convierte en el gobernador. ¿Qué tal ese hombre? ¿Tipifica a Cristo? ¿Tendrá su vida un valor tipológico en las Escrituras? Bueno, pues lo sabremos en la próxima edición de Hablando Claro, desde las sombras, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Recuerda que en Cristo eres bendecido y bendecida. Nos vemos pronto. Hasta luego.